mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como estáis viendo, no estoy solo, sino que estoy muy bien acompañado. Estoy acompañado de la hermana Vanessa Pastrana, directa desde Colombia. Algunos de vosotros seguro que la conocéis, otros quizá no, con lo cual, bueno, bienvenida sea cualquiera de las dos opciones. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, hermano Frederick. Muy bien, gracias a Dios. Agradecida con el Señor por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir hoy la palabra del Señor. Amén, amén. También un placer, el placer es mutuo. Ya llevábamos un tiempo intentando cuadrar el horario para hacer esta presentación y por fin, gracias a Dios, ha llegado el día. La hermana Vanessa tiene un ministerio en YouTube que se titula Ministerio de la Reconciliación. Si no lo conocéis, podéis buscarlo y suscribiros porque ahí muy a menudo sube presentaciones de gran calidad y que seguro que os van a edificar. Os recomiendo de corazón que podáis visitar la página, ver los vídeos y también compartirlos. Y hoy estamos aquí por una razón concreta. Queremos hablar de lo que es salir de Babilonia. Sabemos que es un tema muy abarcante, tiene muchas áreas que podemos tocar profundamente. Yo lo voy a hacer a nivel general y Vanessa va a ser más específica, pero queremos hablar de lo que significa salir espiritualmente de Babilonia. Para ello hemos preparado dos presentaciones. Primero, un servidor tendrá la suya y luego Vanessa tendrá la suya, la respectiva. Yo voy a hablar más que nada a nivel general del espíritu de Babilonia, de lo que es Babilonia, su espíritu, el espíritu que puede tener también incluso el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y Vanessa luego va a ir área por área de forma más específica, explicándonos lo que es Babilonia y cómo también salir de ella. Antes de empezar, voy a hacer una breve oración y luego ya os voy a compartir la pantalla y empezaremos con la primera de las presentaciones de hoy. Con lo cual, si me queréis acompañar, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitir el encuentro de hoy y te pedimos, Señor, que nos uses, que tú nos uses, que nos des tu espíritu para poder llegar a los corazones de todas las personas que pueden escuchar ese tema. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como estáis viendo en la presentación, vamos a hablar de, primeramente, Apocalipsis 18, versículos del 1 al 5, porque ahí está el mensaje, el conocido mensaje del cuarto ángel, y nos llama a algo muy concreto. Fijaros, nos dice así el versículo 1. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí vemos una cosa que nos dice también el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14. Ha caído la gran Babilonia, con lo cual llega a su fin. Y vemos que hay un mensaje que alumbra toda la tierra, y es un mensaje que viene, obviamente, del Señor. También hemos leído que todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia, con lo cual Babilonia, en la cual la Biblia compara con una mujer, no sería una mujer pura, no sería una mujer santa, sería una mujer ramera, una mujer prostituta, el cual tiene un vino que engaña a todas las naciones, que engaña a todo aquel del cual bebe de él. Y vemos que todos los reyes de la tierra y todas las naciones han tenido relaciones con esta ramera, con Babilonia. O sea que es un sistema mundial, un sistema que contamina a toda esfera de este mundo. Y aquí viene una voz del cielo que nos dice lo siguiente. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Vemos que hay una voz del cielo, que obviamente es repetida por los hombres de Dios aquí en la tierra, que dice, salid de ella, pueblo mío. Con lo cual en Babilonia obviamente hay pueblo de Dios. Hay personas sinceramente engañadas que
cuando escuchen el mensaje de Dios, van a salir de este engaño, de este sistema babilónico, de este sistema de ignorancia, por decirlo así, también sobre todo confusión. Con lo cual tenemos que descubrir cuál es el espíritu de Babilonia, qué es Babilonia en sí. Y es a lo que me voy a dedicar brevemente en esta presentación. Mirad, aquí en Apocalipsis 18:24 nos dice lo siguiente. Nos dice que Babilonia da muerte al pueblo de Dios. Esa es una característica fundamental de este sistema. Nos dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fijaros en esto porque en un momento nos vamos a llevar una sorpresa. Aquí dice que Babilonia, en ella está toda la sangre de los profetas y del pueblo de Dios. ¿Pero realmente Babilonia mató a esos profetas? Luego lo vamos a ver. Pero para seguir avanzando vamos a ver otra característica de lo que le va a pasar a Babilonia. ¿Para qué? Para luego aprender si este espíritu ha entrado en el pueblo de Dios o no. Nos dice la Biblia que Babilonia es desolada, es vaciada en cierto momento de la historia, hacia el final de la historia. Y nos lo dice con esas palabras. Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Cuando algo es desolado es que no queda nada ahí, es completamente destruido. Y nos dice también que un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, con lo cual Babilonia es completamente aniquilada, destruida. Y luego nos dice que voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. O sea que habrá silencio absoluto en Babilonia. ¿Por qué? Porque habrá sido desolada. No quedará piedra sobre piedra en ella, ni nadie que esté en ella ya. El fin de Babilonia es ser destruido. ¿Pero por qué he puesto eso? Porque esas características pueden estar en nosotros o pueden estar en el pueblo de Dios. Fijaros, en Mateo nos dice que el espíritu de Babilonia estaba en el pueblo de Dios. Mirad, hemos visto que la sangre de los profetas y los santos es hallada en Babilonia. Pero ¿quién mató, según la Biblia, a los profetas? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos que es el profeso pueblo de Dios. Jerusalén, el pueblo de Israel, mató a los profetas que llevaban mensajes de amonestación de parte del Señor y los apedreó, etc. Con lo cual vemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios de antaño, estaba lleno de ese espíritu. Aún y ser pueblo de Dios estaba contaminado con el espíritu de Babilonia. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí nos dice en el versículo de al final, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Con lo cual vemos que Babilonia al final será desolada, no habrá nadie ni nada en ella. Pero la casa de Israel en su momento también sería dejada desierta. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Cristo murió en la cruz, justo después. Como nación, Israel quedó desechada. Como individuos, por supuesto, están abiertos a recibir la gracia del Señor. Pero mirad qué paralelismo, ¿verdad? En Babilonia la sangre de los profetas, pero Jerusalén los mata. Babilonia quedará vaciada y desolada, y la casa, en este caso de Jerusalén, quedó también desolada, desierta en su momento. Por lo tanto, vemos que el pueblo de Dios no es inmune al espíritu de Babilonia. Si no están siempre unidos al Señor y recibiendo de su espíritu, pueden tener exactamente el mismo espíritu. Y eso es algo de lo que nos debemos cuidar sin duda. Mirad, en Daniel 4 veremos realmente en qué consiste el espíritu de Babilonia y lo veremos en la advertencia que Dios dio al rey de Babilonia en aquel momento, Nabucodonosor. Aquí dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí vemos lo que es el espíritu de Babilonia, una adoración al yo, a uno mismo. Yo edifiqué Babilonia, es así por mi poder y para gloria de qué? De mí. Todo era para él, ¿verdad? Nabucodonosor expresaba perfectamente lo que es el espíritu babilónico. Pero luego, cuando aún estaba hablando, ¿qué dice aquí? Vino una voz del cielo, justamente lo que hemos leído también en Apocalipsis. Viene una voz del cielo, oyó Juan una voz del cielo que decía, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío.
Y aquí una voz del cielo le dice al rey, a ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Babilonia va a ser desolada, por eso Dios invita a su pueblo a salir de ella, a no participar más de este espíritu, y en la Babilonia literal, allá en la antigüedad, una voz del cielo le dice a Nabucodonosor que el reino ha sido quitado de ti. Y luego pasa una serie de peripecias que no vamos a ver, pero Nabucodonosor vive 7 años como una bestia, como un animal en el campo. Pero luego veremos algo bueno de este rey también, porque aquí vemos que Dios le quita el reino, lo dices que tú lo edificaste, que es por tu poder, que es para dar gloria a ti mismo. Te lo quito. Tienes que aprender una cosa que desde luego el rey aprendió. Porque resulta que Nabucodonosor sale de Babilonia. Él salió de Babilonia en su momento. Curioso, un rey pagano por excelencia, usado por Dios y que sale de este espíritu. Pues sí, así lo dice la Biblia. De hecho, este capítulo, si no me equivoco, lo escribió él mismo. Dice así, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Cuando ya pasó 7 años viviendo como animal, de repente reaccionó. Alzó los ojos ¿a dónde? A sí mismo no, al cielo. Y la razón le fue devuelta al instante. Y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ya no se glorifica a sí mismo, ya no confía en su poder. Al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. No es un reino temporal, es el reino de Dios, es desde siempre y hasta siempre. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí Nabucodonosor comprendió que hay un soberano en el cielo y que este es nuestro Padre celestial. Salió de ese espíritu que tenía de adorarse a sí mismo y de confiar solo en él mismo, de creerse el centro del mundo, de creerse el dueño incluso de su vida y de su reino. El castigo de Dios, por decirlo así, el quitarle el reino a Nabucodonosor, hizo efecto en este rey. Y nos sigue diciendo la Biblia, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. El rey sale de ese espíritu babilónico, de ese espíritu del yo, y le es devuelto todo, y aún su reino tiene mayor grandeza. Y nos dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Había aprendido totalmente la lección. Eso que está diciendo aquí es completamente antagónico a lo que había dicho en unos versículos anteriores, como hemos leído. Y aquí habla también, reconoce que él andaba con soberbia, pero ya no. Eso es salir de Babilonia realmente. Pero cuando el rey murió y estaba el rey Belsasar, su hijo, la cosa cambió. Él no aprendió del ejemplo de su abuelo, de su padre, y ahora lo vamos a ver. Babilonia al final cayó. La Babilonia literal, allá en la antigüedad, cayó, como caerá la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí ya vemos que estaba bebiendo alcohol, con lo cual, ¿qué hace la mente? Se desestabiliza, pierde el equilibrio, ya no estás en tu sano juicio, en tu sano entendimiento. Y dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Ahora manda a traer vasos sagrados, vasos del templo de Dios. No son vasos profanos, son vasos sagrados. ¿Y qué hace con ellos? Pues lo dice aquí, para que bebiesen en ellos el rey, o sea, él, sus grandes, los 1000 príncipes que nos comentaba antes, y aparte sus mujeres y sus concubinas. ¿Vosotros qué creéis que pasaba en esa escena? ¿Era un simple banquete? Pues según mi entender, no. Estaban comiendo, estaban bebiendo bebidas alcohólicas, pero también estaba pasando algo más. Y eso se trasladó a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, y el Imperio Romano era experto en hacer eso. En el Imperio Romano todo ese tipo de banquetes se llamaban bacanales, y en el tiempo moderno se llaman orgías, o sea, no simplemente comen y beben, sino que ahí hay un desenfreno espectacular. Por eso dice que hay sus mujeres y aparte sus concubinas. ¿Para qué estarían ahí las concubinas, verdad? Pues bueno, todo eso estaban haciendo y bebiendo el vino en los vasos de oro y plata del templo.
Luego nos dice que entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No solo estaban borrachos, no solo bebían usando los vasos sagrados del templo, sino que bebiendo este vino en estos vasos, brindando, alabaron a los dioses paganos, a los dioses de oro, plata, que nada son. Porque como muy bien nos dice Pablo, hay muchos dioses en el mundo, mas para nosotros, los cristianos, los que seguimos al Señor, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Con lo cual aquí vemos que el rey Belsasar, desgraciadamente, no se acordó o no aprendió lo que le pasó a su padre. Y eso va a tener una consecuencia que vamos a ver ahora. Dice que en aquella misma hora, cuando estaban haciendo todo eso, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza de gloria y la majestad. Aquí a Daniel le está explicando lo que significa al rey Belsasar. Y aquí veremos que él empieza a entender, pero ya es tarde para él. Dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, de Nabucodonosor, cuando se arrepintió, cuando se entregó al Dios único. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Mientras estaba unido al Señor no había problema, todo iba bien, porque él guiara al Señor, pero cuando ya pensó, como hemos visto antes, que él dirigía, que era para su gloria y que él lo había hecho todo, levantado este reino, pues vino los 7 años de soledad en el campo, ¿verdad? Pues aquí Daniel le está contando y luego le dice algo más. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Su hijo sabía lo que le había pasado a su padre. ¿Y qué hace? Pues vuelve a reinar como hizo su padre en sus tiempos malos, dándose gloria a sí mismo y además profanando los vasos del templo, haciendo lo que no debía, creyendo que su grandeza de su reino era por él y no dada por Dios. Y aquí viene lo que le pasó. Sigue diciendo Daniel, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y ahora es lo que vamos a ver. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, con lo cual ya no va más allá. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso son palabras casi escatológicas, ¿verdad? Del tiempo del fin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y realmente eso fue así. Pues sí, mirad, siguiente diapositiva. La misma noche, no al día siguiente ni una semana después, la misma noche que vio esta escritura en la pared y Daniel le explicó lo que significaba el rey Belsasar, pues esta misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Y quién vino a reinar? Pues lo que dijo Daniel de parte de Dios. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Babilonia cayó definitivamente y empezó a reinar el siguiente imperio de la humanidad, los medos y los persas. Pero resulta que estos reinos, los reinos sucesivos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el Cuerno Pequeño después, etc., también bebió de ese espíritu. Y ahora lo vamos a ver brevemente, para ver que ese espíritu no se queda solo en la Babilonia literal, sino que pasa de generación tras generación. Y eso es lo que debe evitar el pueblo de Dios, estar en ese espíritu, tener esa mente carnal. Mirad, el espíritu de Babilonia manifestado en los reinos siguientes. Se manifestó en Media,
Mira qué dice aquí. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Hacía según que su propia voluntad, los medos y los persas volvieron a caer en ese espíritu, en hacer su propia voluntad y no tener en cuenta al Dios del cielo, y se engrandecía según sus propios deseos. Siguiente reino. Mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Aquí el siguiente reino destruye al de los medos y los persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío, que es Grecia, nos dice más adelante el libro de Daniel, se engrandeció sobremanera. Otra vez el mismo espíritu babilónico. Los reinos vienen y van, pero el espíritu sigue ahí, pasando de reino a reino. Grecia también se engrandeció, no tuvo en cuenta al Dios Altísimo, seguía teniendo el espíritu de Babilonia. Y luego viene el siguiente, que Roma. Y de uno de ellos salió, mejor dicho, Roma, y ya cuando Roma se disgrega, sale otro reino que va a durar en cierta manera hasta el fin y que está plenamente relacionado con la Babilonia espiritual que hemos visto al principio. Dice, y de uno de ellos, de uno de las divisiones del Imperio Romano, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este ya llega a un sumum que los otros no llegaron. Este ya quiso engrandecerse hasta el ejército del cielo, ya quiso ocupar el lugar de Dios. Aún se engrandeció, nos dice, contra el príncipe de los ejércitos, el cual es Jesús. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí vemos el inicio de la Babilonia que es destruida al final de los tiempos, y de la cual Dios dice a su pueblo que salga, para que no sea parte de sus plagas. Nació aquí el cuerno pequeño, que llega hasta donde no llegaron los otros, engrandecerse hasta querer ocupar el lugar del príncipe de los ejércitos, que es Cristo, ensoberbecerse y decir cosas, palabras contra el Dios Altísimo también. Lo curioso es que este reino sí que ha prosperado durante milenios. Ha tenido caídas también, pero se ha recuperado. Y ahora cuando al final sane completamente de la última herida que tuvo, va a tomar el poder por breve tiempo y va a hacer caer a la mayoría del mundo. Por eso es tan importante conocer qué espíritu tiene este poder, este sistema, para no ser partícipe de él y poder salir de Babilonia como quiere el Señor. Porque mirad, detrás de Babilonia está Satanás. Es Satanás quien mueve todos los hilos detrás de Babilonia. Por supuesto, no actúa por ella misma. Ese espíritu proviene directo del diablo. Aquí nos dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Veis el origen del espíritu babilónico que manifiestan todos los reinos y del cual beben todas las naciones y reinos de esa tierra, como nos dice Apocalipsis 18? Satanás ya lo dijo al principio, subirá al cielo, fue el primero que lo dijo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es exactamente lo que dice Babilonia. ¿Lo veis? Es lo mismo que acabamos de leer en Daniel, sobre todo cuando habla del cuerno pequeño. Es una obsesión, un espíritu de culto al yo que tiene obsesión por ser como Dios, por dominar, por dejar de lado al Dios del cielo y ponerse a Él como creador y guardador y soberano de todo. Pero ¿qué le pasó a Satanás? ¿O qué le pasará, mejor dicho? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él, el iniciador, también será completamente destruido al final. Porque, según dice aquí, el yo es la religión de Babilonia. El yo es lo que impregna todo. La persona que está en Babilonia tiene su mente completamente carnal. Se adula a sí mismo, se adula al yo, a lo que él puede conseguir o ella por sí mismos. Dice entonces Pedro, porque aquí se manifiesta incluso en el apóstol de Jesús, nadie está salvo de esto si no estamos completamente unidos al Señor.
Dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Quería impedir, con buena intención, podríamos decir, Pedro, que Jesús sufriera la muerte, que siguiera adelante con su ministerio que le llevaría a la muerte. Pero ¿qué le dice Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate o apártate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Aquí vemos otro punto. La religión del yo, el espíritu babilónico cuando alguien lo tiene, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las propias, en las de los hombres. Si ha de hacer algo o ir a un lugar que le va a suponer un mal o un percance negativo, pues se lo intenta ahorrar. Pero quien está en el Señor, quien participa del Espíritu de Cristo, no va a ahorrarse eso si es para hacer la obra del Señor. Le pasó al propio Jesús en Getsemaní. Él dijo, yo no quiero hacer esto, pero si es tu voluntad, beberé de esta copa. Ahí es lo importante. Nosotros decimos, no, yo no quiero ir allí, y aquí nos quedamos y nos vamos. Pero el Señor dijo, yo en mi naturaleza humana no quiero, soy sincero, pero si es tu voluntad, Padre, así lo haré. Y así lo hizo. Ese es el espíritu verdadero de Dios. Y lo vamos a ver ahora brevemente al final. Pero el espíritu de Babilonia es intentar ahorrarse todo sufrimiento y sobre todo no hacer la obra que el Señor quiere para ti. ¿Por qué? Con excusas es que ahí no, allí tal, ahí hay esta persona, o hay la otra, o hace frío, o hace calor, estoy cansado, tengo que hacer eso. Cualquier cosa y mucho más graves que esas que he dicho. Pero eso, como vemos aquí, es el espíritu de Satanás. Jesús no dudó en decirle a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No estaba hablando a Pedro directamente, sino al propio diablo o espíritu inmundo que estaba dominando a Pedro en este momento, pero lo hizo. Y el versículo final nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está la clave. El espíritu de Babilonia no se niega a sí mismo, al contrario, se alaba el yo o a sí mismo hasta tal punto que es lo máximo que existe. En cambio, el cristiano se niega a sí mismo y pasa a hacer la voluntad del Señor. En 2 de Timoteo vemos claramente el carácter de los hombres en los últimos días y vemos que todo, absolutamente todo está impregnado por ese espíritu babilónico. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es justo lo opuesto a negarse a sí mismo. Luego dice que también son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo eso son adjetivos de una persona que vive para sí mismo, de la religión del yo, sin afecto natural, solo para uno mismo, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso es el espíritu babilónico, lo tienen los hombres de los últimos días de forma natural. Todas las naciones, todos los reinos han bebido de esta Babilonia espiritual, pero también todas las personas de este mundo. Por eso Dios pide salir de esto. No solo salir de una institución, de salir de doctrinas erróneas, que también, por supuesto, es importantísimo, sino que es algo más profundo, es dejar este carácter y empezar a reflejar el carácter de Cristo. Porque aún hay más, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, prefieren más lo suyo que lo de Dios, que tendrán, y eso es lo peor, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, son todas las religiones que hablan de Dios, pero lo niegan en sus prácticas. Y dice aquí, a estos evita. ¿Por qué? Porque vas a contaminarte con ese espíritu y no vas a llegar a la salvación. Te van a apartar del Dios vivo. Dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, tienen una mente corrupta, un entendimiento que no está alineado con el Señor. Tienen la mente de Satanás, la mente natural. Réprobos en cuanto a la fe. No tienen la fe genuina, no tienen fe. Y nos dice que más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Lo mismo que también pasó, que hemos visto en la antigüedad, pasará ahora al final. Reinan un tiempo, tienen un tiempo de poder, pero no llega un punto en que ya no van más adelante. El reino es quitado. Y esta vez, cuando se quita el reino a Babilonia, será para instaurar el reino de Dios. Ya será el final de todo. Porque mirad, el contraste contra todo eso, y lo vamos a ver brevemente, lo encontramos, por ejemplo, aquí, en 1 Corintios 13. Hemos visto el espíritu babilónico y ahora vemos el espíritu de Cristo, lo que conlleva, el amor ágape de Dios. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia,
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, como hace Babilonia. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eso es impresionante, porque sirve de análisis de cada uno a nivel privado. ¿Nosotros somos así? ¿Tenemos este amor ágape del Señor o tenemos el amor de Babilonia? El amor entre comillas, por supuesto. ¿Buscamos lo nuestro o buscamos lo de Dios? ¿Nos irritamos constantemente? ¿Guardamos rencor si alguien nos hace algo? ¿Somos incapaces de perdonar aunque no nos pidan perdón? ¿No se goza, nos gozamos de la injusticia o no? Y por contra, ¿nos gozamos de la verdad o nos molesta la verdad? ¿Hacemos cosas indebidas? ¿Somos jactanciosos, vanidosos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Envidiosos también? Bueno, cada uno se ha de analizar, pero desde luego si no cumplimos este estándar, quiere decir que aún estamos, en cierta manera, en Babilonia. Nuestra mente aún está dominada por el diablo y estamos en ese espíritu babilónico. Porque cuando estamos en Cristo realmente unidos a la vid, sin estar unidos a la cual nada podemos hacer, nos dijo Jesús, manifestaremos esto, que no es más que el fruto del espíritu. Porque aquí nos sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso son piedad y amor verdaderos, puse como título. Porque obviamente hemos de mirar por lo propio, pero si aparte de lo propio nos destinamos a mirar también lo de los demás, el bienestar de los demás, eso ya muestra otro tipo de espíritu, no solo el espíritu babilónico. No hay este egoísmo, ¿verdad?, que se manifiesta tan abundantemente en nuestros días. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o esta mente, dicen otras traducciones, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse o cosa que usurpar, dice otras versiones, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos el ejemplo de Cristo. Se humilló a sí mismo, dejó todo lo que tenía en el cielo, incluida su posición y sus atributos divinos, y vino aquí a la tierra, se hizo nosotros y vino a morir por todos nosotros y a vindicar el verdadero carácter de su Padre. Justo lo opuesto a lo que manifiesta Babilonia. Vimos que el iniciador, que es Satanás, quería subir hasta el lugar de Dios, no se conformaba con su lugar. Eh, Quería tener la preeminencia, quería dominar. Nunca estaba contento con la posición que Dios le había dado. En cambio, Cristo, ¿qué hace? Deja la posición única que tenía en el cielo como hijo del Dios Altísimo y se humilla a sí mismo, viene aquí y se hace criatura. Qué tremendo, qué contraste entre un espíritu y otro. Y para finalizar, la última diapositiva es como aviso para todos nosotros, porque aquí veremos a cristianos, a gente que hicieron teóricamente la obra de Dios según ellos. Pero mira qué pasa, Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí hay gente que realmente hizo teóricamente la obra de Dios, ¿verdad? Pero veis que implícitamente hay lo que he puesto de título, nosotros hicimos, lo hicieron por ellos mismos. No profetizamos nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, eso está muy bien, pero lo hicieron para su propia gloria, no para la gloria del Señor. Y esas personas habrán creído toda su vida que han hecho la obra de Dios, pero en realidad no la habrán hecho, porque mirad qué dice Jesús en el último párrafo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. O sea, nunca conoció, nunca fue el inspirador de esas obras, de esas personas. Les dice que se aparten, pero aparte les dice hacedores de maldad. O sea que no todo está en la obra. No nos debemos fijar solo en la obra, sino en el espíritu que hay detrás. Porque esas personas profetizar en el nombre de Dios está mal. ¿Es ser malo? No. Pero aquí les dice hacedores de maldad. ¿Echar fuera de demonios es malo? No. Es un bien para la persona, ¿no? Pero son hacedores de maldad, según Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Está mal hacer milagros? No. Jesús también los hizo. Pero aquí Jesús les llama hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron con el espíritu babilónico. Esos son los que tenían apariencia de piedad, más negaban la eficacia de ella. Los que eran réprobos en la fe. Los que hacían obras cristianas, entre comillas, pero eran para su propia gloria. No las hacían en el nombre del Señor. De hecho, el Señor ni siquiera los conocía, nunca les pidió que hicieran nada de esto, y menos de la forma en que lo hacían.
O sea que bueno, esos son los que no salieron de Babilonia. Hemos visto al inicio que el Señor nos dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Nos reconoce como pueblo suyo, pero también nos da el mensaje de salir. Y por cierto, esta voz del cielo, algunos hombres la dicen, con lo cual las personas que den este mensaje también han de estar perfectamente unidas al cielo, si no va a ser simplemente voz de hombres y no tendrá poder. El Señor nos muestra claramente cuál es el espíritu de Babilonia y cuál es su espíritu, lo que hacen los que van dirigidos por el espíritu babilónico y lo que hacen los que van dirigidos por su espíritu, por el espíritu de Cristo. Nos dice, salid de ella. Y aparte nos proporciona toda la ayuda para salir de ese espíritu y estar en el lado correcto. De nosotros depende hacerle caso. Y hasta aquí mi breve presentación. Ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar con Vanessa, la cual tendrá una presentación seguramente más extensa y que abarcará muchas más áreas de las que yo he tocado así. Con lo cual, adelante Vanessa, cuando quieras puedes compartir pantalla y empezar con tu presentación. Amén, amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Frederick, por tan completa presentación. Realmente es tremendo, tremendo como el enemigo nos han querido encaminar por ese mismo espíritu que lo condujo a su caída, ¿no? Y es que Babilonia es un sistema que realmente está trabajando para que el Señor no pueda hacer la obra que es volver a restaurar la imagen suya en el hombre. Y eso es lo que precisamente está haciendo Babilonia, o sea, impidiendo esta obra que el Señor está queriendo hacer. Y es importante eso que resaltaste allí en la presentación, porque realmente realmente nosotros podemos hacer muchas obras buenas. O sea, como tú decías, Babilonia abarca mucho, ¿sí? O sea, Babilonia es un sistema que el enemigo ha creado para que nosotros nos desviemos del propósito al cual hemos sido llamados, pero nosotros podemos salir físicamente, por decir así, de este sistema, pero si el espíritu de Babilonia sigue aquí en nosotros, pues igualmente la obra que el Señor desea hacer no se va a lograr cumplir. Y tres cosas destacables que el hermano compartía allí era de que una, y esto lo vamos a ver ahorita, y es interesante, va a ser un paréntesis allí, de que les comentó, hermanos, de que nosotros pusimos en mesa el tema que íbamos a compartir, pero cada uno hizo aparte las diapositivas. No fue que nosotros nos dijimos, bueno, vamos a hablar esto específicamente, no, sino que cada uno hicimos las diapositivas de acuerdo a lo que queríamos hablar y vamos a ver cómo estas de alguna manera armonizan de una manera perfecta. O sea, prácticamente lo que yo voy a presentar ahorita tiene mucho que ver con lo que el hermano Frederick nos compartió, pero desde otro ángulo, ¿sí? Y es hermoso ver cómo el Espíritu del Señor es el que está orando, ¿sí? Y aparte de que yo me emociono y me di cuenta cómo el Señor está, en estos últimos días he venido viendo de que hay muchos hermanos que están hablando con respecto a este tema de la salida de Babilonia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay poco tiempo, hermanos, y de que es hora de prepararnos y es hora de que nosotros verdaderamente nos demos cuenta cuál es ese espíritu que está gobernando el mundo entero y empecemos a salir de allí, ¿sí? Así que, bueno, a dar, vamos a compartir pantalla. Y volviendo, sí, lo que les comentaba ahorita, una de las cosas que destaca es que el espíritu de Babilonia es un espíritu de soberbia, ¿sí? Una de las cosas que destacaba allí el hermano en la presentación era de que el espíritu de Babilonia era soberbia y también que el espíritu de Babilonia es un espíritu perseguidor, ¿sí? Esas fueron dos cosas. Y aparte de que el espíritu de Babilonia es la religión del yo, ¿sí? Esos son tres puntos destacables que tenemos que tener en cuenta y aún debemos autoexaminarnos para saber si nosotros estamos participando de este mismo espíritu. Y hoy lo que le quiero presentar es Babilonia versus Israel, ¿sí? Babilonia, ¿qué significa? Babilonia significa confusión, Israel significa vencedor. Quiero, hermano Frederick, si me puedes acompañar en una pequeña oración antes de iniciar con la presentación mía. Entonces, les invito a que podamos tener una corta oración antes de comenzar. Oremos. Amoroso Padre, gracias te damos por este maravilloso momento que nos das de poder compartir las escrituras, Padre. Gracias porque estas revelaciones no son de hombres, sino porque eres tú quien lo has revelado a través de tu palabra.
Permite, Padre, que tu Espíritu sea dirigiendo en esta hora la siguiente presentación y aún te agradezco, Padre, por la presentación de nuestro hermano Frederick. Bendícenos y acompáñanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén y amén. Bueno, como les venía diciendo mis hermanos, Babilonia es confusión, Israel es vencedor. Y vamos a ver el contraste entre estos dos grupos, porque mientras uno representa al grupo que el enemigo está levantando para los postreros días, el otro representa al grupo que el Señor está levantando y que finalmente su mismo nombre nos dice quién es el que va a salir vencedor, ¿cierto? Vamos a hablar un poco entonces acerca de lo que es el origen de Babilonia. ¿Dónde se originó Babilonia? Identifiquemos el espíritu de Babilonia. Su origen lo tenemos en Nimrod. Según las escrituras dice que él era un hombre valiente y poderoso, es decir, que él era rebelde. Cuando dice que él era poderoso cazador delante de Jehová, quiere decir que era alguien que se estaba rebelando contra Jehová. Recordemos que Nimrod fue uno de los descendientes de Can, según nos dice las escrituras en el libro de Génesis. Él era hijo de o descendiente de Can, también hijo de Cus, Can tuvo a Cus, Mintlas, Fut y Canaán, y Cus engendra a Nimrod, quien llegó a ser ese primer poderoso en la tierra. Y dice que el comienzo de su reino fue precisamente Babel, y ya miramos qué significa Babel, confusión. Ahora, este es el espíritu que identifica al primero que creó esta nación, ¿sí? Cómo era una persona rebelde, que se rebelaba contra Dios. Y desde ahí vamos a ir mirando cómo surgió este espíritu babilónico y cómo este espíritu, como nos lo compartió ahorita el hermano Frederick, ha venido acompañando a todas las naciones y ha llegado aún hasta nuestros tiempos, ¿sí? Vamos a mirar un poco la historia. Ya miramos cuál fue su origen. Ahorita vamos a mirar un poco la historia que también lo tocamos con el hermano Frederick, y es la historia de Nabucodonosor. Nabut vela por mi heredero. Esto significa Nabucodonosor. Nabut vela por mi heredero. Según Daniel capítulo 2, versículo 37 al 38, nos dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Esta fue la interpretación que le da Daniel al sueño que tiene Nabucodonosor. Y mira cómo lo describe Daniel. Dice, ¿tú eres qué? Rey de reyes. O sea, no hay en la tierra otro rey más poderoso que tú. Pero Daniel le resalta y le dice, Dios, el Dios del cielo, es el que le te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Y dice que todos los moradores de la tierra, o todos los hijos de los hombres, dice que habitaban, habían sido entregados en su mano porque a él le había sido dado el dominio sobre toda la tierra, y se le dice que él era aquella cabeza de oro que él había visto en el sueño. Pero más adelante, así como nos lo compartía ahorita el hermano, vemos de que él se ensoberbece nuevamente, porque ya vimos de que este es el espíritu babilónico, un espíritu de soberbia. Y aún pese a lo que ya se le había dicho a él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es decir, que él se olvida de las palabras, se olvida de reconocer que es Dios el que le da el poder y la majestad, y ahorita se exalta a sí mismo. Ahora, vamos a mirar cuál es el espíritu de la Babilonia espiritual, ¿sí? La actual, la que conocemos hoy en día como el papado, que se levanta contra Dios y se sienta en el trono de Dios y da muerte a los santos de Dios. Según Daniel capítulo 7, versículo 21, 23 y 25, nos habla del cuerno pequeño. Y dice que este cuerno hace guerra contra los santos y los vence. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, que tiene el mismo espíritu de ¿quién? El mismo espíritu de Nimrod, que dice que se rebelaba contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí vemos otra característica. ¿Qué hace este poder babilónico? Dice que quebranta a los santos del Altísimo. Dice que persigue
a los santos del Altísimo y como si fuera poco, también dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios, ¿cierto? Aquí vemos la manera en que este espíritu de Babilonia se revela en contra de Dios. Y este contraste, siempre que nosotros estudiemos profecía, hay que estudiarla juntamente Apocalipsis y Daniel, porque estos dos libros proféticos van de la mano. Y este poder lo vemos descrito también en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 al 7. Y nos dice la palabra, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y dice que abre la boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La historia, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelantico, de que la historia nos muestra de que verdaderamente este poder que en la actualidad conocemos como la Babilonia espiritual, no hay otro poder que él lo identifique tan claramente como lo es el papado. Si nosotros estudiamos la historia, ¿quién es el que ha hablado palabras contra el Altísimo? ¿Quién es el que se ha puesto o se ha, sí, o se ha puesto en contra de la autoridad divina cambiando los mandamientos de Dios? Es el papado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a identificar, ya identificamos cuál era el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia, ¿qué es? El espíritu de Babilonia es un espíritu de soberbia, un espíritu que se rebela contra Dios y un espíritu que persigue al pueblo de Dios. Ahora vamos a identificar la marca de autoridad de Babilonia, porque Babilonia también tiene una marca de autoridad. La marca de Nimrod era la Torre de Babel, cuyo propósito era hacerse un renombre aquí en la tierra. Según Génesis, nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y hablaban todos unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dice, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego, y ese le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre toda la tierra. ¿Cuál fue el propósito de esta torre? Dice hacerse un gran nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Aquí ya vemos un espíritu de rebelión, porque el Señor les había dicho, o la orden que el Señor les había dado era de que debían multiplicarse y esparcirse por toda la tierra. Pero ellos querían rebelarse en contra de la orden de Dios. ¿Y qué dice? Vamos a hacernos una torre para hacernos un renombre. Y es interesante porque la misma inspiración nos muestra cuál era el propósito de ellos. Y esto lo vemos aún en la actualidad y lo conocemos como el comunismo o una unidad socialista. Hoy en día eso es lo que está buscando el espíritu babilónico, ¿sí? Una unidad, ¿sí? La unificación, y ahorita vamos a ver de que la Biblia nos habla tanto de un poder político, que es hoy lo que hoy día conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, quieren unirse todos los estados a fin de poder finalmente servirle a la bestia, que es lo que conocemos también como el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones. Ya eso es lo que busca este sistema babilónico, unificar las naciones y unificar las religiones a fin de tomar fuerza para llevar a cabo sus fines. Dice la inspiración. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida a un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli del imperio universal. La gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía ensalzar hasta los cielos estaba destinada así
hacer algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Esto armoniza muy claramente con la presentación que ahorita el hermano Frederick nos compartió. ¿Cuál era la finalidad de ellos? Era el ensalzamiento propio, era que esta magnífica torre realmente estaba destinada a ser un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, es decir, exaltar el yo, exaltar el poderío y la sabiduría de los hombres. Esta era la finalidad, por eso este es conocido como o como la marca, como el sello de autoridad de los babilónicos de la antigüedad. Esta era la finalidad por el cual ellos querían hacerse esta torre. Ahora vamos a mirar cuál era la marca de Nabucodonosor. Esto lo vimos en el sueño que él tuvo y era la cabeza de oro como símbolo de su autoridad. Según Daniel capítulo 2, versículo 37 al 38, dice la palabra, tú, oh rey, eres rey de reyes y tú eres aquella cabeza de oro. Eso se lo dijo Daniel. En el sueño, esta era una marca de autoridad que había recibido Nabucodonosor, sí, una revelación que había recibido Nabucodonosor de que él era esa cabeza, esa marca de autoridad. Y es que es interesante porque a pesar de que este imperio fue cortado por los medos y por los persas, no obstante, el espíritu que gobernaba a este imperio se fue pasando de generación en generación hasta el punto de que estamos en la actualidad. Y si bien es cierto, este imperio como nación ya no existe, pero sí su espíritu permanece aún en la actualidad y no solamente en medio de Roma, sino que este espíritu se ha venido diseminando en medio aún del pueblo de Dios. ¿Sí? Y es que el llamado, hermanos, que nosotros le queremos hacer en esta hora es que realmente podamos salir de Babilonia, porque eso es lo que el Señor desea, que salgamos de Babilonia, pero para poder salir de Babilonia necesitamos saber qué es lo que abarca Babilonia, ¿sí? Porque de otra manera, si estamos engañados con respecto a lo que representa Babilonia, entonces vamos a permanecer allí. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos discernir el engaño que el enemigo ha puesto en la actualidad para apartarnos de la senda de la verdad. Ahora, la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Es decir, de Roma, la Babilonia moderna. Presten mucha atención a esto. La marca de la bestia. Yo sé que quizás la gran mayoría de ustedes conoce esto, bueno, esto, pero algunos quizás no han llegado a escucharlo. Pero el domingo, el falso día de adoración, es la marca de su autoridad, la marca de la bestia. El falso día de adoración es la marca de autoridad de la Babilonia actual. No es algo exterior, es algo que está en donde puesto en la frente de las personas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, que nos dice, y hacía que a todos, hablando de este poder, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y me llama la atención esto porque a uno pues mucho le han dicho que el número del diablo es el 666. Sin embargo, la Biblia nos dice que el 666 es número de hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que esta marca de autoridad realmente no es puesta por Dios, sino que esta marca de autoridad es una marca de autoridad humana y no divina. ¿Ya? Esto es lo que nos muestra las escrituras, que esta marca que está puesta en la frente de las personas quiere decir que está aprobando de que sean gobernados por los hombres, que claramente no podemos negar que estos hombres están siendo dirigidos por el espíritu del enemigo, pero finalmente
los que están obrando, los que están dejándose utilizar como instrumentos de Satanás son los hombres. Y esto no tiene ninguna autoridad divina, sino que es autoridad humana. Y aquí vemos otra cosa interesante y es que dice que el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre no podía ni qué, ni comprar, ni vender. Es decir, que hay una manera de dominar a las personas para que se sujeten a la marca de la bestia. Ahora, ¿cuál es la marca de autoridad de Roma? Mire que el mismo catecismo nos muestra a nosotros cuál es esa marca de autoridad. Ellos mismos, el Señor nos ha revelado claramente para que no haya lugar a dudas de cuál es el espíritu del enemigo. Dice, la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué dice? La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, que cuando una persona observa el día domingo como día de adoración, es una muestra de que se está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. Y mira aquí cómo lo dice más claramente, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Aquí nos muestra de que la marca de autoridad de Roma, ¿cuál es? Ellos mismos lo declaran. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Ahora, vamos a mirar lo que es el ecumenismo. El ecumenismo es la unidad religiosa. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Ellos no creyeron a la palabra de Dios, es decir, que lo hicieron ¿qué? Mentiroso. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de cosas naturales, que es lo que hoy en día conocemos como el ateísmo y la ciencia. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él, es decir, un falso conocimiento del carácter de Dios. Y aquí vemos de que, a pesar de que habían diferentes creencias con respecto a lo que era Dios, no obstante, para esta empresa se unieron. ¿Sí? Aquí no importaba si usted era ateo, si usted era evolucionista, si usted creía en un Dios de amor, si usted creía en un Dios de, bueno, lo que sea, aquí todos estaban unificados para llevar a cabo esta empresa. Y es lo que hoy en día conocemos como el ecumenismo, que es la unidad religiosa. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar la seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la religión de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. ¿Sí? ¿No vemos esto hoy en día en medio de la ciencia que quieren explicarlo todo? Dice, toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. ¿Y por qué es importante estudiar esto, hermanos? Porque es que ese mismo propósito que se llevó a cabo para construir la torre es el mismo propósito que se está llevando hoy en día a cabo para apartar a las mentes y los corazones del Señor, ¿sí? ¿Y llevarlos a qué? A la idolatría, porque recordemos que una de las cosas características de Babilonia es que precisamente el espíritu idolátrico. Y no sé cuántos de ustedes sepan, pero es que el ensalzamiento propio es una forma de idolatría. Es conocido como la egolatría. Es idolatrarse a sí mismo. ¿Ya? Y nosotros muchos pueden decir, no, yo no soy idólatra porque yo no adoro una imagen, yo no soy idólatra porque yo no adoro a otro Dios, pero la religión del yo es la religión de muchos. Muchos viven para satisfacer su orgullo, su egoísmo, su vanidad y pierden de vista lo que el Salvador vino a levantar aquí en la tierra. Y ustedes me preguntarán, ¿qué fue lo que el Señor Jesús levantó aquí en la tierra? Pues precisamente fue la cruz. Crucificar el yo es la única manera que nos puede llevar a qué? A la gloria. Porque antes de que el grano
pueda dar fruto, primero tiene que caer en tierra y morir. Si nosotros no hacemos o no permitimos que el Señor haga esta obra en nosotros, pues sencillamente vamos a terminar o va a resultar esto en destrucción. Porque las mismas escrituras dice que todo aquel que se enaltece finalmente será humillado, pero aquel que se humilla finalmente será enaltecido. Nosotros no podemos esperar que el Señor nos dé una corona mientras no estemos dispuestos a llevar la cruz. Pero la religión de la actualidad es una religión de ¿qué? De egolatría, de egocentrismo, de que piensa solamente en sí mismo, cuando el Salvador vino fue a mostrarnos de que en el mundo íbamos a tener aflicción, de que en el mundo íbamos a tener que padecer, de que si era necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo debemos morir a nosotros mismos, morir al yo. Ahora, vamos a identificar la imagen de Babilonia. Identificamos cuál era la marca. La marca de Babilonia es el domingo como día de adoración. Ahora vamos a identificar la imagen de Babilonia, porque esto también nos habla de que Babilonia tiene una marca, pero también de que tiene una imagen. Y esto es muy interesante y les pido que presten mucha atención. La imagen de Nabucodonosor, ¿cuál era? La estatua de Nabucodonosor y los adoradores cuyo objetivo era resaltar el poderío de Babilonia. Sabemos que después de que Nabucodonosor tiene este sueño y se le dice que él era aquella cabeza de oro, a pesar de que Daniel le había resaltado de que era Dios el que le había entregado ese poderío, él ahorita se enaltece una vez más y ya no hace la estatua como él la vio en el sueño, sino que ahorita él hace una estatua completamente de oro en la provincia de Babilonia. ¿Y qué hace el rey? El rey Nabucodonosor envía para que se reúnan los sápatras, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos aquellos personajes importantes de la provincia. No llamó a cualquiera, sino magistrados, capitanes, personas muy influyentes allí dentro de Babilonia. Y a todos los gobernadores para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta es la imagen de Nabucodonosor, es la imagen de Babilonia. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Aquí vemos, resalta nuevamente este espíritu babilónico, que es un espíritu de ¿qué? De persecución. Por lo cual, al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. De esta manera es que se hace la imagen, ¿sí? Como un símbolo de su autoridad. Y vemos que todos aquellos que no adoraban la imagen, ¿cuál era la sentencia? La sentencia era que debía ser echado al fuego, al horno de fuego ardiendo. Y aquí vemos que una de las cosas que hace el espíritu de Babilonia es coartar las libertades de conciencia, porque aquí no se le pregunta si usted quiere venir a adorar la imagen, sino que acá le dice, si usted no lo hace, sencillamente se va para el horno, se va a morir. Y eso es lo que hace Babilonia, obliga a que se adore lo que ellos creen. Y esto no va en armonía con el verdadero Espíritu de Dios, porque desde un principio el Señor nos ha mostrado de que Él entrega o Él nos entrega a nosotros lo que es el libre albedrío. Ahora vamos a mirar cuál es la imagen de la bestia actual, ¿sí? Lo que hoy día conocemos como el papado, el protestantismo apóstata que aceptan las falsas doctrinas de Roma. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15, que nos dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la espada herida, que tiene la herida de espada y vivió. Y es interesante porque aquí estamos hablando de dos bestias, ¿sí? Está la primera bestia, que es Roma, y la segunda bestia, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Me llama la atención algo, hermanos. Y es que el hombre tiene la capacidad de tallarse una imagen, ¿cierto?
pero el hombre no tiene la capacidad de dar aliento de vida a esa imagen. Es decir, les voy a poner este ejemplo y ahorita lo vamos a ver. Cuando el Señor hace al hombre, crea al hombre, él hace una imagen, él se talla una imagen, pero él tiene un poder y es el poder de darnos aliento de vida. Después de que Dios se talla esa imagen, él sopla y le da aliento de vida a esa imagen y fue a Adán un ser viviente. ¿Sí? Aquí está la unión de la materia y el espíritu y en nosotros somos un ser viviente. Ahora, el hombre no puede hacer esto. Por eso aún las escrituras dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen de nada de lo que hay en la tierra ni en el cielo, ni las adorarás. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, podemos entrar a un estado de degradación queriendo adorar algo que es inferior a nosotros. Porque el hombre se puede tallar una imagen, pero el hombre no le puede dar ese aliento de vida. Sin embargo, aquí, en este caso, dice que se le permite a la bestia darle aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que que la segunda bestia, conocida como los Estados Unidos de Norteamérica, es la unión de la iglesia con el Estado. El Estado le va a entregar la autoridad a la primera bestia, es decir, a Babilonia, al humanismo, para que ella cumpla sus fines. Y eso lo hemos visto durante toda la historia. Si nosotros nos ponemos a estudiar la historia de Elías, cuando Elías fue perseguido, él fue perseguido, mayormente era perseguido, era por Jezabel, no era ni siquiera por Acab, sino por Jezabel, ¿sí? Que era la que odiaba a Elías. Pero ella para poder llevar a cabo sus fines, porque recordemos de que en la Biblia la iglesia es representada por una mujer y el hecho de que esta mujer fuera una mujer ramera quiere decir de que se ha contaminado con relaciones ilícitas. Y de esta manera es como la mujer representa a la iglesia. Y de esa manera era como en el tiempo de Elías, Jezabel era la que perseguía a Elías, ¿sí? Pero ella para poder llevar a cabo sus fines necesitaba hacer uso era del poder del reino, en este caso su esposo Acab, para poder completar lo que ella quería hacer. De la misma manera con Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es conocido como el segundo Elías, él también murió fue por causa de Herodías. Ella no podía llevar a cabo esta ejecución y ¿qué hizo? Hizo uso de Herodes, que era el que tenía la autoridad civil para finalmente decapitar a este profeta, ¿sí? Y lo mismo sucede en el fin del tiempo. La unión de la iglesia y el Estado va a resultar en en un tremendo plan en contra del pueblo de Dios, ¿ya? Y aquí vemos la manera en que la imagen de la bestia se desata. Pero ¿cómo se desata esta imagen? El protestantismo apóstata. Realmente los Estados Unidos de Norteamérica es conocido por la libertad de conciencia que ellos manejan, tanto en la democracia como en la libertad de conciencia en cuanto al protestantismo, ¿sí? Pero dice que ellos apostatarán de su fe y le entregarán su poderío a la bestia. Y es allí cuando va a surgir lo que es conocido como la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Ahora vamos a ver cuál es el contraste, ya vimos a ver cuál era el espíritu que gobernaba a Babilonia y ahorita vamos a ver el contraste con el Israel de Dios. Israel, que significa vencedor. Vamos a identificar el espíritu de Israel. De Jacob, el que se sujeta al talón o el suplantador. Ya pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel. ¿Qué era Jacob? Suplantador. Israel, el que lucha con Dios o Dios prevalece, es decir, vencedor. El espíritu de humildad, obediencia sencillo, glorifica a Dios y considera superior a los demás y es manso, perdón,
El espíritu de humildad, obediencia, son sencillos, glorifica a Dios y considera superior a los demás. Son mansos y además son ellos perseguidos. Los otros son perseguidores, pero ellos son ¿qué? Son perseguidos. En Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero Israel de Dios es aquel que ha circuncidado su ¿qué? Su corazón. Aquí no estamos hablando de una genética, sino realmente que para el Señor es judío aquel que ha circuncidado su corazón, aquel que tiene la simiente de Dios morando en su corazón. Ahora vamos a identificar el sello de autoridad de Dios. Ya vimos que la marca de la bestia es que el día domingo es la marca de su autoridad. ¿Y cuál es el sello de autoridad de Dios? Éxodo 31:13 nos dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo para que sepamos que es Él el que nos santifica, que esto no es obra de hombres, que esto no tiene un sello de autoridad humana, sino que esto es un sello de autoridad divina. Apocalipsis 14:7 también nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Adorad a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Y nos llama a qué? A que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esto donde lo vemos reflejado en el mandamiento, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, cuando nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en ese día hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí nos damos cuenta que el sello de autoridad de Dios es el día sábado, es el día que Él apartó como señal de que Él es nuestro creador y también nuestro redentor, aquel que nos santifica. Y ahora vamos a identificar la imagen de Dios. Dice, la imagen de Dios es Cristo, el Hijo de Dios, porque en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3 nos dice que en los postreros días Dios, el Padre, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, de que la imagen explícita de Dios, ¿quién es su amado Hijo. Pero Jesús, la imagen de Jesús, es la imagen que nosotros tenemos para que podamos imitar. Y es que esto es lo que nosotros debemos entender, hermanos, porque mientras que el enemigo se está efectuando o está estampando su propia imagen en el hombre a través de este sistema babilónico, de la misma manera Dios tiene su propia imagen y quiere que nosotros podamos imitar esta imagen. ¿Y cuál es esa imagen? La imagen de su Hijo. Y esta es la imagen que el Señor quiere que ahorita se vea reflejado en medio de nosotras, sus criaturas. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Mientras que la imagen de la bestia, de la Babilonia espiritual, la Babilonia moderna, es el protestantismo apóstata que se ha apartado de la sencillez del Evangelio, la imagen de Dios es la imagen de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender y cuán importante es entender que Dios desea devolvernos esa imagen que se perdió en el Edén. ¿Y cuál era la imagen? La imagen gloriosa del Hijo de Dios.
porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de aquel que nos creó, pero el pecado ha degenerado tanto la imagen del ser humano que el propósito de Cristo es que nosotros podamos volver a reflejar su imagen. Ahora, vamos a mirar cuál es la imagen de los hombres. La imagen de los hombres, como lo miramos ahorita como sello de autoridad, que es el 666, es la idolatría y las falsas doctrinas. Esta es la marca de autoridad de los hombres. Es un número de hombres que se representante del Hijo de Dios. Se consideran el vicario Filii Dei, que es el nombre que recibe el papado. Y bueno, aquí vamos a hacer la suma. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta cifra de que cuando se suma el Vicarius Filii Dei da como resultado este número y de esta manera es como podemos identificar a quién apunta esta marca de autoridad, ¿sí? Al papado. En Daniel capítulo 7, versículo 4 nos dice que la primera era como león, tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado ¿qué? Corazón de hombre. Esto era una característica de Babilonia. Se le fue dado ¿qué? Un corazón de hombre. Y vemos aquí en Génesis capítulo 8, versículo 21, que nos dice que Jehová percibió olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como yo he hecho. Y Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí vemos cómo es el corazón del hombre. El corazón del hombre es que el todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y es como es engañoso y perverso. Y este es el espíritu que identifica lo que hoy en día conocemos el papado. Dicen que son representantes de Dios y que están siendo guiados por el Señor, pero realmente las escrituras nos muestra de que la marca de su autoridad no tiene otra marca, sino que tiene una marca humana, un corazón de hombre que está que pervertido y contaminado por el pecado y como si fuera poco, dirigido por el espíritu del enemigo. Ahora vamos a ver el espíritu de soberbia, rebelión, orgullo, ensalzación propia, crueldad y espíritu de persecución. Este es el espíritu de Babilonia. Es como soberbio, rebelde, orgulloso, se ensalza a sí mismo, es cruel y maneja un espíritu de persecución. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y muchos dirán, pero es que este sistema adora a Dios, pero es que, de hecho, cuando la verdad está mezclada con el error, es mucho más peligroso que cuando nosotros podemos discernir un pecado abierto, ¿sí? Es decir, era más fácil cuando la iglesia en la antigüedad estaba siendo perseguida por el paganismo, no se había corrompido, pero una vez que el paganismo se une con el cristianismo, quiere decir de que el pecado va a entrar de una manera más sutil, hasta el punto de que inicialmente no se logra discernir y cuando acuerdas que están imbuidos en medio de la idolatría. Esta fue la manera en que el enemigo se introdujo en medio del cristianismo y es lo que hoy en día conocemos como este sistema pagano apóstata, ¿sí? Que es el papado. ¿Ya? Ahora, esto se puede revelar también en nosotros, así como lo estudiamos ahorita con el hermano Frederick. Podemos nosotros estar albergando un espíritu de soberbia, un espíritu de rebelión, un espíritu de orgullo, de ensalzación propia, de crueldad o un espíritu de persecución. Y persecución no quiere decir que yo me voy a ir detrás de mi hermano a ponerle una espada o a ponerle una pistola en la cabeza para decir que lo estoy persiguiendo. Nosotros podemos tener ese espíritu de persecución condenando a nuestros hermanos que no piensan igual que nosotros.
Nosotros no somos llamados a condenar, hermanos, y tristemente me atrevo a decir de que muchas de esas cosas yo las veo donde se ponen a cuestionar el ministerio que le están llevando a cabo los hermanos y como no me parece, entonces el centro de sus prédicas es hablar en contra de los demás, ¿sí? Ahora, yo quiero aclararles también que, porque yo sé que quizás muchos dirán, bueno, pero la hermana Vanessa está haciendo eso en este momento. Yo en este momento estoy hablando de un sistema que no tiene la aprobación de Dios y que ya lo hemos visto con las mismas escrituras, un sistema que, eh, la misma escritura lo condena, ¿sí? Pero como persona, el Señor es el que conoce el corazón de cada individuo y a nosotros no nos compete estar hablando mal de tal hermano, porque de alguna manera eso es un espíritu de persecución, ¿ya? Y este es el espíritu babilónico, el espíritu de Roma o de la Roma actual, ¿sí? Y es allí donde debemos discernir nosotros, ¿estamos siendo sellados o estamos siendo marcados? ¿Estamos poseyendo el espíritu de Dios o estamos poseyendo el espíritu del enemigo? ¿Estamos escogiendo adorar a Dios obedeciendo a su palabra, obedeciendo a su ley, o estamos prefiriendo obedecer a las tradiciones de los hombres? Y es allí donde cada uno de nosotros, como individuo, hemos de preguntarnos. Vamos a mirar cuál es el misterio de Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí habla de que Babilonia la Grande, es decir, la iglesia apóstata, dice que es considerada como madre de las rameras. Si es madre, quiere decir que tiene hijas, que ella es la principal y es la que ha dado de beber de este vino a todas las demás, a todas las demás iglesias. Y mira que es interesante porque ellos mismos nos dan la respuesta. Dice en el Catecismo Católico que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Dice que ellos tenían en su frente un ¿qué? Un misterio, Babilonia la Grande. Y dice que el misterio de la Santísima Trinidad, la doctrina de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la señal más fundamental y esencial en la jerarquía de todas las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y los une consigo. Para la Iglesia Católica, el misterio de la Santísima Trinidad es la base sobre la cual se fundan todas las demás doctrinas, ¿sí? Ellos lo tienen como eso, como el misterio de Dios. Pero vamos a ver algo muy interesante y es que Dios también tiene un misterio. Y vamos a ver cuál es el misterio de Dios. Y recordemos que el enemigo siempre busca imitar lo que Dios ha hecho. El enemigo siempre busca falsificar lo que Dios ha puesto. ¿A fin de qué? De desviarnos a nosotros del camino. Y las escrituras también nos hablan de un misterio. Vamos a ver cuál es el misterio de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí vemos un contraste muy marcado entre el misterio de este sistema babilónico y el misterio de Dios. El misterio de la ramera, de la mujer ramera, es la Trinidad. El misterio de Dios es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. El misterio de Dios es que Dios tiene un hijo que le pertenece a Él porque es engendrado, el unigénito Hijo de Dios, y que este Hijo ha prometido que estará en nosotros, siendo Él nuestra esperanza de gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria es la imagen de Dios, el carácter de Dios reflejado en nosotros. Por medio del poder de Cristo,
Los hombres y las mujeres han roto de los hábitos pecaminosos, han renunciado al egoísmo. Recordemos que esta es una de las características principales del espíritu babilónico, el egoísmo, el egocentrismo, pero dice que por medio de Cristo, del poder de Cristo, los hombres han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en soberbio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. ¿Qué dice? Este es uno de los mayores misterios de Dios, que por medio de la palabra de Dios, las palabras que Cristo nos entregó, que son espíritu y son vida, nuestras vidas puedan ser transformadas a la imagen de nuestro Dios. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí vemos cuán importante es poder discernir cuál es el Espíritu de Dios y cuál es el Espíritu eh, que rige hoy en día a los hombres, porque si nosotros no entendemos verdaderamente a qué espíritu estamos recibiendo, si nosotros no entendemos verdaderamente a qué Dios estamos adorando, podemos estar recibiendo un espíritu contrario al espíritu de Dios. Si nosotros no entendemos el amor de Dios, es difícil que se pueda llevar a cabo esta transformación, o podría decir imposible, porque dice las escrituras que nosotros podemos vencer si creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, pero eso, ¿qué tanta relevancia tiene en nuestras vidas el creer que si Jesús es el Hijo literal o no de Dios? Pero entendí de que a través del sacrificio que Dios hace por medio de su Hijo unigénito, engendrado, el único que tiene su naturaleza y que manifiesta la imagen expresa de su imagen, de su naturaleza, el Señor fue capaz, nuestro Padre Celestial fue capaz de entregarlo por nosotros. Es la única manera en que nosotros podemos ver reflejado verdaderamente el amor abnegado de parte de Dios. Y es el amor el antídoto que necesitamos para desarraigar de nosotros el egoísmo. Ahora, ya hemos visto de que si nosotros vamos a buscar esto en la religión babilónica, no lo vamos a encontrar, porque la religión babilónica vive es para enaltecerse a sí mismo, pero en la religión de Cristo vives para vivir como Él vivió, el cual no se estimó a sí mismo, sino que se despojó a fin de salvar a los pecadores, ¿sí? Ahora, ¿somos verdaderos adoradores? Esta es otra pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros individualmente, porque existen dos grupos y ya lo hemos venido viendo. Está el grupo romano, ¿sí? O babilónico, que es el que conocemos en la actualidad, y está el pueblo de Dios, donde adoran los que se confabulan con Roma en el Vaticano y sus sedes, donde adora el pueblo de Dios. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Los verdaderos adoradores adoran ¿dónde? En el templo de Dios, es decir, que miran por la fe al santuario celestial. ¿Cómo adoran los verdaderos adoradores y los falsos adoradores? Dice que Roma adora es por medio de un sistema de idolatría y doctrinas de hombres, pero el pueblo de Dios dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Cuando la adoración en el día domingo es la adoración del culto romano, el día venerable del Dios Sol, pero el pueblo de Dios dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando nosotros aceptamos el día séptimo como día de oración, estamos aceptando que Dios, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, es nuestro Dios. Y finalmente vemos que a quién estamos adorando, porque eso es muy importante. ¿Sí? ¿A quiénes vamos a adorar? El romanismo nos ha enseñado
que hay que adorar ¿a qué? A una Trinidad y también la adoración a los santos. Pero el pueblo de Dios dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Las Escrituras nos enseñan que hemos de rendirle adoración, honra y gloria al Padre Celestial y a su amado Hijo. Ahora, adorando a un falso Dios. Dice Marcos 7, 6 y 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está como lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esta es una falsa adoración y adorando ¿a quién? A un falso Dios. ¿Por medio de qué? De la tradición de los hombres hasta el punto de que se deja a un lado el mandamiento de Dios y se salta el pensamiento de los hombres. Y el Señor a esto los llama como hipócritas. ¿Por qué? Porque de labios podemos estar honrando a Dios, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Y dice en Juan 16, 2 y 3, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Acaso no vimos esto en la antigüedad? Aún cuando mataron al Hijo de Dios, los judíos aquí en la tierra, ellos pensaban que estaban haciendo o que le estaban rindiendo culto a Dios. Aún en el antiguo, en la historia antigua del pueblo, vemos también cómo en la Edad Media la orden jesuita sacrificó tantas vidas de hombres fieles y pensaban, muchos de ellos consideraban que estaban rindiendo servicio a Dios, pero realmente esto lo hacían porque ¿qué? No conocían ni al Padre ni a mí. No hemos conocido el verdadero Espíritu de Dios. Y si nosotros no conocemos el verdadero Espíritu de Dios, pues sencillamente no vamos a entender cuál es el carácter de Dios y nos vamos a convertir es en lo que estamos contemplando. Ahora, marcados con el espíritu de Roma. Primera de Juan 4:3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, que el espíritu de Roma que niega que Jesús ha venido en carne. ¿Y cómo lo niegan? Pues sencillamente niegan de que Cristo, el espíritu de Cristo, es el que viene a morar en el corazón del ser humano queriendo poner un tercero, cuando realmente las escrituras nos enseñan de que Cristo fue el que dijo que Él vendría nuevamente a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de su espíritu. Pero el romanismo y aún muchos se han contaminado con este vino de Babilonia y niegan este hecho, que es el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eh, bueno, ya esta cita la leímos ahorita con el hermano Freddy con respecto a cuál será el espíritu de los, de los hombres para los postreros días, ¿cierto? Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver adorando al verdadero Dios. ¿Cómo podemos saber que estamos adorando al verdadero Dios? Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién debemos adorar? Al único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, a quien Él envió. En Juan 14:23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué el Salvador habló en plural? Porque se estaba refiriendo al Padre y a sí mismo. El Padre y el Hijo quieren hacer morada en nuestros corazones por medio de su Espíritu. No es que Él envíe un tercero, sino que ellos quieren venir a morar en nuestros corazones. Y en primera de Juan 4, 2 y 6 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, oiga. Dice, el que conoce verdaderamente a Dios nos oye
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿sí? ¿Cómo conocemos? Dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, recibidlo, porque esto proviene del Señor. Finalmente nos dice, sellaos con el espíritu de Dios. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Tenía el nombre de quién? Del Padre y del Hijo escrito en la frente. Y es interesante porque este sello va en armonía con quién? Con aquellos a quienes estamos adorando. ¿Sí? Tenemos claro en nuestras mentes, en nuestra frente, a quién estamos adorando. Y esto de que tienen el nombre de ellos en la frente, ¿qué significa? Significa que tenemos su carácter implantado en nuestros corazones, que se ha cumplido en nosotros cuando Dios dice que pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones para que ellos anden en mi ley. ¿Sí? Aquí se cumple la promesa de Dios. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Nosotros somos sellados, ¿es por medio de qué? Del Espíritu Santo. Si bien es cierto, el sábado es un sello de autoridad, de que nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador, como nuestro Padre, también es cierto de que el Espíritu Santo es el medio por el cual el Señor nos reconoce a nosotros. Porque dice 2 de Timoteo 8:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque de esta manera es como el Señor nos reconocerá como a sus hijos, y de esta manera es que el Padre Celestial dirá de nosotros, como dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y por qué tiene complacencia? Dice, porque Cristo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que vamos a concluir. ¿Cuál entonces es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. ¿Cuál es la señal de autoridad? El domingo. ¿Cuál es la marca de la bestia? El espíritu del maligno. El nombre de su autoridad es la Trinidad, que es decir, el carácter del enemigo. El resultado es un estado de degradación y las consecuencias es que se van a convertir en perseguidores. Ahora, en contraste con el pueblo de Dios, la imagen de Dios es Cristo, la señal de autoridad es el sábado, el sello de Dios es su espíritu. El nombre del sello es el nombre del Padre y del Hijo, que quiere decir su carácter. El resultado es transformados en la misma imagen del Hijo de Dios y la consecuencia es que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Así que el mensaje, mis apreciados, para estos postreros días es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y el mensaje del último ángel es, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es decir, de sus falsas doctrinas, de sus tradiciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. De esta manera, mis apreciados, he finalizado mi presentación. Espero que haya sido de bendición y que podamos realmente examinarnos cada uno de nosotros como individuos para saber si estamos siendo sellados o marcados, si en nosotros se está revelando la imagen de la Gran Babilonia o se está restaurando la imagen de Dios en nuestras vidas. Que el Padre Celestial les bendiga.
Amén, amén. Pues muchas gracias por tu presentación también, Vane. Bueno, ahora podemos dejar de compartir, creo. Ajá, perfecto. Pues muy bien, hemos terminado la presentación del día de hoy. Creo que ha sido suficientemente extensa para que cada hermano, cada persona que pueda ver este vídeo, pues tenga muy claro lo que es el espíritu de Babilonia, lo que es el espíritu de Cristo y sobre todo algo muy importante, la relación que hemos visto sobre todo en la presentación de Vanessa acerca de la relación del día de reposo con el conocimiento del Dios verdadero. Porque mucha gente puede pensar, bueno, entonces es una controversia entre día y día, como dos equipos de fútbol. Yo soy del sábado y yo soy del domingo. Pero nada más lejos de la realidad. El sábado y el domingo son los puntos centrales de adoración porque van estrechamente relacionados con o el Dios verdadero o el Dios idólatra pagano de la cristiandad moderna. El sello del sábado es el sello, la marca de autoridad, por decirlo así, el sello, mejor dicho, del Padre, el único Dios verdadero, y su Hijo Jesucristo. Y el domingo es la marca de autoridad de el Dios ídolo, pagano, que es la Trinidad, que por desgracia es el Dios que ha permeado todo el cristianismo popular por excelencia desde hace décadas y décadas y décadas, de hecho, siglos. Eso es muy importante porque cuando comprendemos esto, comprendemos mejor el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con el sábado y la justicia por la fe, todo estrechamente relacionado. Pero el primer ángel habla de adorar a aquel que hizo las fuentes de las aguas, ¿verdad? Y este Dios debemos conocer quién es. El papado tiene muy claro que la Trinidad permea la creación y permea su día de reposo, su día de reposo, su sábado de reposo que ellos llaman domingo. Pero la Biblia nos habla claramente que el Dios verdadero, junto con su Hijo, santificaron el séptimo día de la semana, lo bendijeron y reposaron en él, el cual es el verdadero sábado de la creación. Esa diferencia parece poca cosa, pero es sumamente importante, porque salir de Babilonia no solo significa salir de ese espíritu que hemos visto, sino también significa salir de la idolatría. En definitiva, es salir de toda doctrina errada, todo vino babilónico, como dice la Biblia, y empezar a creer lo que dice realmente la palabra de Dios y creer lo que dice el Dios verdadero. Eso realmente es salir de Babilonia. No es solamente salir de una institución u otra, que también, obviamente, porque en ella hay creencias, sino que salir a nivel mental y espiritual de todo el error. Por eso la Biblia habla de los 144.000 como vírgenes. ¿Por qué vírgenes? Porque no se han contaminado con doctrinas erradas, sino que creen la verdad tal como Dios la dice. Quizá en algún momento han estado creyendo errores, pero se han arrepentido y han aceptado la verdad tal como Dios lo dice. Con lo cual es muy importante ese tema, muy abarcante al salir de Babilonia, y es algo que es para nuestro tiempo. Debemos realmente salir de Babilonia. Es el consejo y mandato del Señor y de nosotros depende obedecerlo o no. No sé si tienes alguna palabra final, Vanessa, para compartir. Bueno, sí, aunque creo que ya hablé mucho, pero quiero concluir, hermanos, de que realmente queriendo unir los dos mensajes que se han presentado en el día de hoy, es de que el propósito de Dios es realmente que nosotros podamos manifestar su espíritu, ¿sí? Que podamos manifestar su imagen, que podamos dejar de manifestar este espíritu babilónico, este espíritu de idolatría, de egolatría, este espíritu de ensalzamiento propio, pero también se nos ha mostrado cuál es el medio para que nosotros podamos dejar de hacerlo, porque realmente esto no es obra de hombres, esto es una obra de Dios, y el Señor nos ha mostrado cuál es el medio para Él quitarnos este corazón de piedra, este corazón lleno de contaminación moral, para Él darnos un corazón nuevo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que salgamos de Babilonia, de este espíritu babilónico, del espíritu del error, del espíritu de idolatría, pero también nos ha mostrado por otro lado de qué manera se puede llevar a cabo, ¿sí? Y cómo es solamente la pureza en cuanto a doctrina es lo que nos va a llevar a una transformación de nuestras vidas. De lo contrario, esto no se va a poder llevar a cabo. Entonces, con eso ya finalizo, mis hermanos. Amén, amén. Pues espero que esta presentación, estas dos presentaciones en realidad hayan sido de bendición y edificación para todos los que podáis ver este vídeo. Ese es nuestro deseo y nuestro único motivo de hacer ese tipo de presentaciones y que os muestren un poco más de luz de la que podíais tener o que os ayude a cimentar
la luz que ya teníais, pero siempre es bueno recordar y sobre todo que sea parte de uno mismo. Ahora vamos a terminar con una breve oración y daremos por finalizada la presentación. Si quieres hacer el honor, Vanessa. Claro que sí. Oremos. Amoroso Padre que moras en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos por este momento, por este espacio que nos has permitido compartir tu palabra, deseando de que pueda ser de bendición para aquellos que lo hayan de escuchar, que pueda reafirmar la fe de aquellos que ya conocemos, pero también, Padre, aquellos que desconocen este mensaje, que pueda realmente alumbrar sus vidas, alumbrar sus corazones para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Ayúdanos cada día, Padre, para que podamos salir de este espíritu que el enemigo ha impregnado al mundo entero, que podamos poseer el verdadero espíritu del cielo. Gracias te damos, Padre, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, así sea. Amén y amén. Amén. Pues un fuerte abrazo, hermanos, y nos vemos en la siguiente ocasión. También gracias a ti, Vanessa, por querer compartir este espacio. Chao, chao.